Buenas noches con todos, muchachos. Bienvenidos a esta penúltima clase que tenemos de matemática financiera. Vamos a tratar de ver en el día de hoy este tema de anualidades. A ver si alcanzamos amortizaciones y la próxima clase ejercicios de amortizaciones, es que hoy no nos da el tiempo, y algo de documentos financieros, y con eso ya cerraríamos y estarían listos para poder presentar sus tareas, sus investigaciones. Hemos abarcado todo. Y las lecciones y exámenes serán sobre nada más y nada menos que los conceptos vistos aquí y ejercicios muy similares a los que han visto en las tareas. Así que, como les dije, de eso no se preocupen. No creo que tengamos, no deberían tener problemas. Todo el material está en la página. eh, Todo hemos compartido y hemos resuelto aquí. No he puesto ejercicios más allá de eso. No hay ejercicios más allá de lo o similares a los que hemos revisado aquí. Empecemos entonces con el tema que nos compete para el día de hoy. Les estoy leyendo que parece que algunos compañeros suyos están con problemas con la página. En fin, empezamos con los 20 que estamos. Y la clase, igual ustedes saben, se graba y la podrán checar algún otro momento. Anualidad. Una anualidad es una sucesión de pagos, depósitos o retiros, generalmente iguales, que se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. Entonces, esto de anualidades y amortizaciones se aplica con el interés compuesto. Empecemos con esa aclaración, que es importante que conozcan. El interés simple se maneja con la fórmula que vimos y con los problemas que vimos y se acabó. El interés compuesto es más de la vida diaria, es más lo que funciona en el sistema financiero para cada operación. Entonces, a partir del interés compuesto, ahora tenemos este concepto de anualidades, que a pesar de que se llamen anualidades, no implica que las rentas tengan que ser anuales, no, sino que se da en cualquier secuencia de pagos, iguales en todos los casos. O sea, con tal de que sean pagos iguales, es el único criterio para que se llame anualidad. No necesariamente deben ser pagos que yo hago cada año. Los intervalos también deben ser regulares de tiempo e independiente de que esos pagos puedan ser, como les digo, anuales, semestrales, trimestrales o mensuales, mientras sean en la misma distancia de tiempo, que sean iguales, se llamarán anualidades. Cuando en un país hay relativa estabilidad económica, es frecuente que se efectúen operaciones mercantiles a través de pagos periódicos, sea con interés simple o compuesto, como también con las anualidades que estamos en este caso. Cuando las cuotas que se entregan se destinan para formar un capital, reciben el nombre de imposiciones de fondos. O sea, cuando estas anualidades son para formar un capital de inversión, porque estoy ahorrando para obtener un capital después de un tiempo, a esto es a lo que llamamos imposición de fondo. Si son entregadas para cancelar la deuda, se llaman amortizaciones, que es el tema que vamos a dejar para el final de esta clase y para la próxima de seguro con ejercicios, porque esto es importantísimo que ustedes conozcan. Si son personas naturales, si son personas con empresas, la tabla de amortización es lo que deben manejar para conocer, perdón, para conocer sus deudas, cómo están sus deudas. Las anualidades son familiares, como les digo, en la vida diaria: las rentas, los sueldos, el seguro social, pagos a plazos de hipotecas, primas de seguros de vida, pensiones, aportaciones a fondos de amortización, alquileres, jubilaciones y otros. Aunque puedan existir diferentes modalidades y diferencias, estos son pagos que entran dentro de este concepto de anualidades que estamos viendo. Sin embargo, el tipo de anualidad al que se hace referencia designa generalmente a la anualidad de inversión, que incluye el interés compuesto, ya que en otras clases de anualidad no se involucra el interés. Por ejemplo, tomando los ejemplos anteriores, el sueldo, ¿no? Nosotros nos pagan un sueldo fijo por lo general. A los que tenemos suerte de tener un trabajo, nos pagan un sueldo fijo, pero el mismo no tiene un interés. No fuera bonito
que más bonito fuera que se calculase con interés compuesto y que cada mes tuviéramos un pago superior calculado de esa manera, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de estas anualidades que para inversiones incluyen al interés compuesto. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una anualidad? La renta, primerito. ¿Qué es la renta? Es el pago, depósito o retiro, dependiendo de la operación que estemos realizando, que se hace periódicamente, el periodo de tiempo establecido. Una renta anual es la suma de los pagos hechos en un año. El plazo es la duración de la anualidad, el número de veces que se cobra o que se paga la renta. El periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro, ¿no es cierto? Si son anualidades o rentas que se cobran o se pagan mensual, bimensual, semestral, trimestral, anual, etc. Tasa es el tipo de interés que se fija en la operación. Puede ser efectivo, capitalizable una vez al año, o bien nominal si capitaliza más de una vez al año. Renta perpetua es una serie de pagos que dura y permanece para siempre. Esto se ve a veces en los fideicomisos, ¿no? En donde se ve que los beneficiarios van a recibir rentas perpetuas, ¿no? Para siempre van a tener un ingreso que tiene que ver con su herencia que está manejada a través de fideicomisos, ¿no? O de empresas que están manejadas a fideicomisos. Tendría que pasar algo sumamente terrible para que esa renta perpetua se deje de percibir. Ese es su concepto, es para siempre. Una anualidad es el conjunto de pagos iguales hechos a intervalos iguales de tiempo, como lo habíamos dicho. En mate financiera, que es la materia que nos compete, anualidad significa pagos hechos a intervalos iguales de tiempo que pueden ser anuales, trimestrales, mensuales, quincenales, diarios. Acuérdense lo que le dijimos al comienzo, no porque se llaman anualidades, son pagos anuales. Tiene que ser pagos iguales en intervalos iguales de tiempo, a eso llamamos anualidad. Tenemos anualidades vencidas, anticipadas, diferidas, generales, simples. Se entiende por anualidad al conjunto de pagos periódicos e iguales, que son pagos que tienen la misma periodicidad y el mismo monto. Ese es el concepto de anualidad, ¿no? Mismos pagos, mismo monto, misma periodicidad. Ejemplos de anualidades: los pagos por renta de casas o inmuebles para las empresas, la compra a crédito de un automóvil, promociones de compre hoy y empiece a pagar en febrero con pagos fijos. Esta de aquí es la que más nos atrae y la que más nos venden, sobre todo en la época navideña. Lo típico es compre ahora, endeúdese hoy, pero pague desde febrero o marzo. Ahí hablamos de anualidades. La pensión de una jubilación, entre otros casos. ¿Por qué la pensión de una jubilación? Porque la pensión de una jubilación será fija hasta la muerte y solo del titular, y solo tendrá variaciones respecto a lo que, por ejemplo, en este caso el IES o el Estado ecuatoriano, en nuestro caso, disponga como cambios en sueldos básicos o incrementos que se den por decreto de ley. Nada más. En toda anualidad están presentes los mismos elementos que estudiamos en el interés simple: monto, capital, tasa de interés, plazo o número de pagos, y el elemento nuevo aquí va a ser el importe de cada pago. Aunque se denominen anualidades, no significa, repito, que se hagan cada año. Pueden ser semestrales, trimestrales, quincenales, etc. Vamos a ver los tipos de anualidades. Hay varios criterios para la clasificación de las anualidades y diferentes tipos, principalmente por las combinaciones que se pueden realizar entre sus características. Las que veremos en el curso, las más comunes, son las anualidades vencidas y las anticipadas, las diferidas y las generales. La anualidad anticipada tiene como característica que los pagos se realizan al inicio de cada periodo, es decir, al momento de realizar el contrato u operación. Cobro antes, es la anualidad anticipada. Si es trimestral, semestral o lo que sea, cobro al inicio del periodo,
no al final. Eso es una anualidad anticipada. Se denominan diferidas porque la operación se realiza específicamente un día y después de cierto plazo se comienzan a liquidar las anualidades. Diferidas después, al contrario de la anticipada, las diferidas pagan una vez vencido el plazo especificado. Las anualidades generales se refieren a que el periodo en que se realizan los pagos normalmente coincide con el periodo de capitalización de las anualidades, aunque en ocasiones no coinciden. O sea, en el momento en que se hace efectivo el interés o se aplica el interés a la inversión que tenemos, en ese momento se cobra o se paga la anualidad. Así no coincida por un día, generalmente esto es al día siguiente, 2 días después, pero la idea es esa. Se aplica el interés, yo cobro. No es que espero en la quincena, el mes, el año, nada. Y las anualidades simples, al contrario de las generales, aquí el periodo de pago y el periodo de la capitalización siempre van a coincidir con la tasa. Siempre. Además de las clasificaciones revisadas, podemos encontrar las denominadas anualidades ciertas, en donde se especifica, perdón, estoy un poco ronco, les disculpo que a veces se me va la voz, estoy un poco ronco. Además de las clasificaciones revisadas, podemos encontrar las denominadas anualidades ciertas, que es en donde se especifican de antemano las fechas, el número de anualidades y la cantidad que se va a pagar o recibir. Su contraparte, las anualidades contingentes, que se caracterizan porque la fecha del primer pago y último pago no se especifican al principio, sino de que dependen de que ocurra un hecho específico. Por ejemplo, la entrega de un bien. Usted me paga cuando yo le entrego el bien. Cuando se termina la construcción de su casa, usted me da el primero o el último pago, dependiendo del caso. No están atados ni a una fecha, ni a una aplicación de una tasa de interés, ni nada de eso, sino que dependen de que ocurra algo. Me entrega el auto y yo le pago. Cuando empieza la construcción de la casa, desembolso el crédito. Cálculo de variables en una anualidad vencida. Iniciaremos con la anualidad vencida. El capital se encuentra en el periodo inicial, pero lo importante es que o el valor presente se encuentra en un periodo antes de realizar el primer pago. Primero, por el contrario, el monto que se encuentra al final del periodo y coincide con el momento de realizar el último pago. Y dos, el periodo de capitalización de la tasa coincide con la frecuencia de los pagos. No se me preocupen por estos conceptos, vamos a tener unas fórmulas y unos ejercicios más adelante para entenderlos mejor. Como les digo, en este módulo de matemática financiera inicial, todo lo hace una calculadora y una fórmula al meter datos. Lo importante siempre está en su parte de entender qué dato es qué y cómo interpretarlo. Entonces, en toda anualidad intervienen las siguientes variables que se calculan con las operaciones correspondientes. El capital o valor actual, que es C, el monto M, el importe de cada pago o anualidad, que es AN, el número de pagos N y la tasa de interés, que aquí se denomina R. Renta, plazo y tasa de interés. Hay ocasiones en que se desea conocer la tasa de interés que están cargando a una compra o un préstamo. No hay ocasiones, hay muchas ocasiones. Lo que nos interesa, lo que nos debería interesar siempre, más allá que nos digan las cómodas cuotitas o demás, es la tasa de interés que nos están cargando, ¿no? La idea de este módulo o este curso es que ahora ustedes se endeuden inteligentemente, que se aprovechen del sistema y no que el sistema se aproveche de ustedes. Imaginen que compren en un almacén aprovechando la promoción de compre hoy y pague hasta dentro de 3 meses a pagos fijos. Se pueden presentar diferentes situaciones en las cuales se necesita saber la tasa de interés, el número de pagos o bien el monto de cada pago. Esos datos pueden ser calculados con las expresiones que ya hemos revisado de monto y capital. Un ejemplo. Una tienda comercial anuncia como oferta un horno de microondas, sin enganche, la típica de la propaganda del cholito, ¿no es cierto? Con 25 pagos quincenales de una X cantidad.
Si a este tipo de operaciones la tienda acostumbra cargarle un 48% de interés y se sabe que el precio de contado del horno es de 1.500, ¿de cuánto debe ser el pago? ¿Qué datos nos proporciona el problema? El número de pagos N, 25. Nos dice 25 pagos quincenales. 25. La tasa de interés, 48%. Acá nos decía 48% nos carga el local comercial. El precio del contado del artículo es 1.500, lo que costaría actualmente C. Además, se sabe que los pagos se hacen cada quincena, por lo que será necesario transformar la tasa a periodos quincenales. Esta tasa es anual, la transformamos a quincenales, eso ya hemos visto en clases anteriores. Aplicando la fórmula que vimos anteriormente, significa que necesito realizar 25 pagos de $76.83 cada quincena para poder liquidar el horno de microondas. ¿Cuántos son 76 por 25? ¿Quién tiene calculadora a la mano? 1900, profe. Gracias. 1.900. ¿Y cuánto costaba el horno de contado? 1.500. Eso quiere decir que $400 de interés se ganó ese almacén en 25 quincenas. Ese es el negocio de ellos, con las cotitas más chiquititas del mercado. Ahí está el negocio de ellos. ¿Ok? La idea de esta clase, como les digo a veces, es que ahora ustedes empiecen a aprovecharse del sistema y no que el sistema se aproveche de ustedes. Les regalamos $400 por comprarles a plazo, con el famoso crédito directo. Para que un conjunto de pagos se considere anualidad, debe cumplir con los siguientes términos. Todos los pagos deben ser iguales, ya lo vimos. Todos los pagos deben ser periódicos, ya sabemos. Todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie, a la misma tasa, a un valor equivalente y un valor futuro equivalente. No hay cambios. Como vimos en el ejemplo del horno, los 1.500 con su tasa en 25 pagos, 1.900 nos daba el resultado. Ya sabemos que no implica que las rentas sean anuales, como vimos en el ejemplo. Se cumpla la secuencia de pagos, iguales en todo caso, intervalos regulares como eran quincenales, eso es una anualidad. En los préstamos, por ejemplo, para adquisición de bienes, generalmente los pagos efectuados son iguales en intervalos y todo indica que la medida común siempre es un año más o menos, a menos que se indique lo contrario. A veces son quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, tanto para tasas como para pagos en el tiempo. Cuando esto ocurre, se habla de convertibilidad de las tasas y que deben coincidir en tiempo, tasa y pago de la deuda. Eso ya conversamos cuando analizábamos interés compuesto, ¿no es cierto? La tasa y el tiempo deben estar siempre hablando el mismo idioma. Clasificación de las anualidades. Los pagos de una anualidad se pueden hacer al inicio, al final, o también en sucesivos periodos intermedios. Puede ser que el periodo de capitalización coincida o no con el pago, por estas razones y otras variantes, y con base a ciertos criterios. Ya vimos eso también, ya lo entendimos. Pues pago al principio, pago al final, cuando se aplica la tasa, siempre que cumple el criterio de que sean pagos iguales en periodos iguales, será una anualidad. Las simples, aquellas donde el periodo de pago coincide con la capitalización de intereses, ya lo vimos. En las generales no coinciden. En las ciertas se conocen con certeza las fechas del primer pago y del último, y en las contingentes puede conocerse la fecha de iniciación, determinación o ninguna, o estar atada a un suceso. Vimos la entrega de un vehículo, la compra de una casa, el inicio de una construcción. A veces cuando uno saca el crédito, estos créditos hipotecarios, a veces lo que el banco quiere saber, por ejemplo, para desembolsar el dinero, es que la construcción esté con un cierto plazo de avance. Entonces ahí para que empiece, se cuenten las anualidades, siempre va a ser el suceso, cuánto de avance tiene la construcción. A eso se refiere. Las ordinarias, que se llaman también vencidas, aquellas donde los pagos o depósitos se efectúan ordinariamente al final de cada periodo.
Por ejemplo, un préstamo que se paga al final de cada periodo. Las anticipadas, los pagos o depósitos se realizan a principio de cada periodo, cuando se compra un bien y se da un enganche igual a cada pago, cuando nos piden que la entrada sea igual a las demás cuotas. A veces se puede dar eso. Adelánteme la primera cuota y se lleva todo el equipo de sonido y me sigue pagando después. Inmediatas ocurren cuando el primer pago se realiza en el primer periodo de la operación financiera. Diferidas, en ellas existe un periodo de llamado de gracia en donde se pospone el primer pago o depósito del lapso convenido, con la que nos engatusan siempre en Navidad, ¿no es cierto? Compre ahora y pague cuando usted pueda. Enero, febrero, marzo, cuando ya no tenemos plata, cuando ya no hay décimo, resulta que recién debemos empezar a pagar. Eventuales o contingentes, en ellas se desconoce una o las dos fechas del plazo y no se pueden preestablecer, por ejemplo, sobre la pensión de un derechohabiente. No se sabe exactamente cuándo se jubilará ni cuándo dejará de cobrar. Creo que este es el mejor ejemplo. Cuando muere, pero obviamente no se sabe cuándo va a morir el jubilado. Y tampoco sabemos cuándo va a iniciar la jubilación con certeza. Con certeza todos sabemos que uno se puede jubilar a los 65 años si tiene cierto número de aportaciones. Pero si yo en el medio tuve un accidente y tuve algún desmembramiento físico o un accidente que me dejó una incapacidad intelectual o intelectual y física, mi jubilación por incapacidad puede darse mucho antes. Es un buen ejemplo para ese tipo de anualidad. Las perpetuas, en ellas los pagos son indefinidos, sin límite de tiempo. Por ejemplo, una persona o institución crea una beca mensual mediante la donación de un capital que se interviene y produce intereses, los cuales son precisamente la renta que se pagará. Lo que hablamos, ¿no? Fideicomisos para herencias, cuando se compromete a pagos para toda la vida de gente de escasos recursos que están en situación muy vulnerable. Hay fundaciones que lo hacen, etcétera. Cuando nuestros deportistas ganan las famosas medallas y sale el gobierno de turno a darse el baño de popularidad, a decir que les va a dar una renta vitalicia, perpetua. Ahí está, a eso se refiere. Si bien la palabra anualidad parece implicar pagos anuales, puede no ser el caso. El intervalo de los pagos puede ser y con frecuencia lo es menor a un año. La mayoría de veces es mensuales, ¿no? Estamos claros de que los pagos mensuales es lo que estamos más acostumbrados a las operaciones financieras. Tanto las empresas como las personas naturales, cuando deseamos comprar algo o invertir en alguna actividad, generalmente lo hacemos con dinero prestado. Esto se debe pagar y realizar en determinado tiempo. El nombre técnico de esto, ahora ya saben, es anualidades, que se suele efectuar en los siguientes casos. Con el fin de constituir un fondo que llegue a alcanzar una suma determinada en un determinado tiempo, es decir, constituir un capital. Yo me reúno con mis amigos que nos graduamos ya del instituto, ¿no es cierto? Y nos ha gustado esto de que nos han dado las herramientas para poner nuestro propio negocio y decimos, bueno, vamos a invertir en algo, pero necesitamos un capital. Uno cuando se gradúa a veces está más pelado que pepa de guava. Entonces necesita llegar a un capital. Entonces se ponen de acuerdo y dicen que cada mes van a depositar tanto dinero que lo acuerdan para que dentro de 3 años puedan iniciar su negocio de, qué sé yo, de delivery de alimentos. Eso es una anualidad. Conceptualmente, técnicamente, lo que han acordado es hacer una anualidad de pagos para llegar al capital que necesitan para conseguir su objetivo. 2, o B, con el fin de agotar un fondo en un número determinado de periodos, es decir, extinguir la deuda, que más adelante estudiaremos estas dos partes. Esta es la típica, la que más estamos familiarizados, porque lamentablemente más estamos familiarizados con pagar deudas que con invertir nuestro capital. Y esa es la mentalidad que ustedes deben tratar de cambiar una vez que salgan del instituto.
Podemos citar a los dividendos sobre acciones, fondos de amortización, sueldos de cada mes, rentas de alquiler, impuestos, cuotas del club, pensiones escolares, amortizaciones de crédito, rentas a jubilados, primas de seguros, según el caso. Ya lo tenemos definido lo que es una anualidad. Aquí un cuadrito para que tengan un resumen de la clasificación de las ciertas, de las eventuales o convergentes y cómo pueden clasificarse, ¿no? Para que no se olviden. El cuadrito está en el material que ustedes también tienen acceso. Las anualidades ciertas son aquellas cuyos pagos comienzan y terminan en fechas determinadas, se establecen generalmente por contrato y tenemos claro quién es el deudor o el acreedor. Estas pueden ser temporales, cuando el plazo está determinado en una fecha y plazo específico, como un leasing. ¿Qué es un leasing? Es un préstamo de un bien. Yo alguna vez trabajé en una empresa de transporte de valores, los vehículos blindados. Y empezaba a manejarse este término de leasing en el país, que lo que permite es que una empresa no compre un activo, sino que lo rente. Leasing es eso, rentar. Entonces se rentaban los vehículos. ¿Qué se gana con eso? Primero, todo el valor del pago de la renta es deducible de impuestos. Segundo, uno no es dueño del activo, por lo tanto, no es responsable de venderlo ni de darle el mantenimiento. Obviamente tiene que ser consciente y de llevarle el mantenimiento las veces que sea necesaria y que la empresa que le da el leasing lo indique. Y que luego del tiempo de contrato de leasing, 3, 4 años, usted tiene la opción de comprar el bien por un valor remanente mucho menor del que hubiera sido el valor de mercado, o devuelve el bien y le dan uno nuevo. Y con eso manteníamos una flota siempre eh, eh, nueva de vehículos. Entonces ahí el plazo está determinado con una fecha de inicio y fin y pagos específicos. Ese es el leasing, es una herramienta financiera que muchas empresas ya usan, ahora es muy común. Perpetuidades. Las anualidades ciertas también puede ser a perpetuidad, son aquellas en que el tiempo no está determinado. Una emisión de bonos que en algunos países se pagan a renta perpetua. La deuda del Ecuador, por ejemplo, o sea, si uno tiene bonos de deuda, mientras exista deuda, que va a ser siempre, todos los países están endeudados, todos los países te generan deuda, uno va a recibir su parte. Las anualidades eventuales o contingentes, cuya fecha inicial o final depende de algún suceso predecible, pero que no se puede especificar porque están en función de algún acontecimiento, ¿no es cierto? Los seguros de vida, se conoce, pues otro buen ejemplo es este de los seguros de vida, conozco yo la renta, pero no, la duración es incierta, yo estoy paga el seguro de vida cada mes, renuevo cada año, sigo pagando, pero no se sabe cuándo me voy a morir. Cuando yo me muero, la aseguradora tiene que cumplir con el pago del capital. La vitalicia es la anualidad que tiene vigencia mientras dure la vida del rentista. Las temporales también se puede decir que es una vitalicia, es una vitalicia que termina en un determinado número de pagos, aun cuando el rentista continúe con vida. Por ejemplo, cuando hay estos pagos que son a los menores de edad, que son hasta los 18 años. Entonces, es temporal, puede ser más bien dicho vitalicia, porque nadie sabe cuánto tiempo tenemos de vida, pero si pasa de los 18 años, el rentista puede seguir conviviendo, pero ya no cobrará su valor. Las impropias o variables, anualidades cuyas rentas no son iguales. ¿Cuáles son las más usuales? Las vencidas, con el periodo de pago cada fin de mes, como son los sueldos. Las anticipadas, inicio de mes, como son los alquileres, las rentas que se pagan con anticipación. Y las diferidas, las que nos encantan en Navidad, ¿no es cierto? Después de cierto tiempo de pago, cuando ya me he gastado el décimo, ahí recién empiezo a pagar.
la tarjeta de crédito. 10 cosas. Vamos a ver esta parte para, como les digo, que sea más un consejo para ustedes en lo que el accionar tanto de sus empresas o de su vida personal les ayude. 10 cosas que deben conocer antes de adquirir una anualidad. ¿Qué es una anualidad? Una anualidad es un contrato mediante el cual un asegurador hace una serie de pagos sobre sus ingresos a intervalos regulares a cambio de una prima o primas que usted ha pagado anteriormente. Las anualidades en muchas ocasiones se compran para generar ingresos para los años de retiro futuros, lo que hablamos de las famosas jubilaciones o de las jubilaciones en un caso, y el otro buen ejemplo era de los seguros de vida. Solo una anualidad puede pagar ingresos que sean garantizados de por vida. Ingeniero, disculpe, no sé si son sus diapositivas o qué, no sé, no sé. No te entendí nada. ¿Me puedes repetir? Bueno, no te entendí realmente lo que me dijiste. Solo una anualidad puede pagar ingresos que sean garantizados de por vida. El dinero aumenta sin tener que pagar contribuciones siempre y cuando mantenga el mismo dentro de la anualidad. Segundo, le pide a usted que examine los tipos de anualidades, ¿no? Primas sencillas, múltiples, inmediatas, diferidas, fijas o variables. Para un contrato de prima sencilla, usted le hace un pago único al asegurador en vez de hacer una serie de pagos para una prima múltiple. Con una anualidad inmediata, el pago de ingresos comenzará no más tarde de un año a partir de haber pagado la prima. Los pagos de ingresos de una anualidad diferida por lo general comienzan muchos años después. Las anualidades diferidas tienen un periodo de acumulación, el cual consiste del tiempo desde cuando usted comienza a pagar las primas y cuando comienzan los pagos de ingresos. Durante ese periodo de acumulación, su dinero, menos cualquier cargo aplicable, genera intereses a la tasa que establezca el asegurador o que se haya establecido en el contrato de anualidad. Durante el periodo de desembolso, la cantidad de cada pago de ingreso pagadero a usted se establece generalmente cuando dichos pagos comienzan y no está sujeta de cambio. Estos son los famosos seguros de vida que vienen con renta de jubilación al final. O sea, y ahora son productos complementarios. Usted ya no solo paga un seguro de vida, sino que si usted no se muere hasta los 65 o 70 años, ellos le empiezan a devolver a manera de jubilación mensual, anual o de un solo pago, todo lo que usted pagó durante ese tiempo más un interés. Es un producto atractivo para una persona que pueda garantizar ingreso para pagar esta prima durante 25 o 30 años. O sea, y si usted, sobre todo, si puede garantizarse a través de un negocio propio, de que usted siempre va a tener trabajo, yo sí le recomiendo que busquen las aseguradoras estos famosos seguros de vida con jubilación que ellos llaman. Básicamente es eso. Si usted no se muere hasta los 65, 70 años, todo el dinero que usted ha pagado se le devuelve para que usted tenga una jubilación. Son interesantes. Durante esos 30 años ellos ya jugaron y ganaron mucho dinero en el mercado de valores, por eso no tienen ningún inconveniente en devolverle el dinero con una tasa de interés. Durante el periodo de acumulación de una anualidad variable, el asegurador coloca sus primas menos los cargos en una cuenta separada. Usted decide como asegurador cómo invertirá las primas dependiendo de cuánto riesgo quiera usted asumir. Eso nos dan haciendo ellos, ¿no? Invierten todo lo que les pagamos. Lo único que tienen ustedes ahí que asegurarse, y eso sí les recomiendo, es que busquen un valor mínimo de retorno. No les pueden decir, luego cuando tengan 65, 70 años, saben que las inversiones fueron muy malas y no tuvimos rendimiento, entonces no hay de dónde devolverle. Muchos de estos casos han pasado, ¿no? Han sido, muchos fraudes existen en Estados Unidos, en Panamá, por estas empresas que cogen el dinero, pero el rato de devolver, resulta que usted no leyó que todo dependía de la variabilidad del mercado.
Ellos le dicen que el mercado se portó muy mal y que no hay cómo devolverle sino una mínima parte. Entonces, siempre hay que leer las letras chiquitas, ¿no es cierto? Va de la mano con el tercer punto. Conozca cómo se establecen las tasas de interés. Durante el periodo de acumulación, su dinero menos cualquier cargo aplicable genera intereses, basado en tasas que van a cambiar de tiempo en tiempo. Usualmente las tasas de interés las establece el asegurador, obviamente. Y esa tasa es aquella que el asegurador decide acreditar a su contrato en un momento particular. Justo lo que yo les decía. Usted está que paga durante 30 años y el rato que usted quiere cobrar, sí, ellos van a decidir durante todo ese tiempo qué operaciones hicieron, pero ustedes deben tratar de que en esos contratos, si es que adquieren un producto de este tipo, siempre diga cuál es el mínimo garantizado que usted va a obtener a los 65 o 70 años. Y si con ese valor usted está feliz, pues firma, si no, busque otra. Porque es cierto que el mercado es variable, es cierto que pueden cometerse errores, es cierto que se puede perder dinero, pero no siempre va a ser ese el caso y no siempre, o más bien dicho, se valen de eso estas aseguradoras para no pagarnos lo que nos debieron pagar por el tiempo que estuvo nuestro dinero en el mercado de valores. Conozca los cargos que podrán ser restados de su anualidad fija diferida. La mayoría de anualidades contienen cargos relacionados a su costo de venta y administración. Estos cargos podrán ser restados directamente. Solicite a su agente asegurador que le describan los cargos aplicables a su anualidad. Algunos ejemplos de esos cargos son honorarios, contribuciones, retiros sin penalidad, honorarios, más porcentajes de cargo por prima, contribuciones sobre primas. Por eso es importante en todo, de dónde está la tablita de amortización, enséñeme cuál es el valor realmente que tengo que pagar o que usted me va a pagar. Básicamente lea la letra chiquita. Si usted va a comprar un producto financiero como este que hablamos, que se aplica mucho a esto de las anualidades, la jubilación con el seguro de vida con jubilación, lea las letras pequeñas. Hay beneficios, por supuesto. Las aseguradoras pueden ofrecer varias opciones para el pago de ingresos. Usted u otra persona nombrada por usted pueden escoger la opción. Si usted escoge vida solamente, el asegurador le pagará ingresos mientras usted viva. Una anualidad de vida con periodo cierto para ingresos mientras usted esté vivo y garantiza hacer pagos por un número fijo de años aún en la eventualidad de su muerte. Si usted escoge la opción conjunta más sobrevivientes, el asegurador pagará ingresos siempre y cuando usted o su beneficiario estén vivos. Es decir, usted puede decir que me sigan pagando mientras yo me muera o mientras yo y mi pareja también esté viva o mientras yo y tal vez tengo un hijo vulnerable con discapacidad o qué sé yo, mientras él también esté vivo, se le tiene que pagar. Como les digo, estos productos financieros no son para todos. ¿Por qué? Porque yo necesito, para que realmente funcione, yo necesito garantizar que le voy a pagar a la aseguradora anualmente durante al menos 30 años. Los que trabajamos en relación de dependencia, es muy difícil asegurar que vamos a tener trabajo continuo durante 30 años. Hay épocas en las que no tenemos trabajo. Entonces, el momento en que yo no puedo pagar la anualidad, todo ese dinero se pierde. Entonces, yo lo recomiendo para alguien que maneja su empresa, maneja su ingreso y puede garantizarse de cierta manera el hacer este pago. Le va a ir muy bien a la vejez. Trato contributivo de anualidades. Bajo la ley federal actual, las anualidades reciben tanto trato contributivo especial. Sobre anualidades es diferido, quiere decir que usted no paga contribuciones sobre los intereses que genere su dinero mientras lo mantenga en la anualidad. Es obvio. Una acumulación de contribuciones diferidas no es lo mismo a una acumulación libre de contribuciones. La ventaja de diferir sus contribuciones es que la tasa contributiva bajo la cual usted tributa sus ingresos cuando recibe los pagos de la anualidad podrá ser más baja la tasa aplicable durante el periodo de acumulación. Esto va a variar con la ley tributaria del momento. Pero en todo caso es importante saber
¿Cómo voy a tributar el ingreso? No es que yo a los 60 años, a los 65 años me cae un ingreso de $50,000 o $2,000 mensuales como yo quiera cobrar. El SRI siempre va a estar atento a eso, ¿no? Entonces, si ya se está pagando, ya pagó los impuestos en su momento, me toca pagar a mí cuando me llega la anualidad. Tome ojo de todo eso. Muchos de los estados tienen leyes, un número establecido de días para realizar el contrato de anualidad luego de su compra. Sí, una vez se emociona y compra y tiene un tiempo para decir, no, no, ya no quiero. Básicamente es eso. Como la mayoría de estas aseguradoras tienen su matriz en Estados Unidos, tienen esta serie de beneficios. ¿Es la anualidad fija diferida la alternativa correcta para usted? Usted deberá sopesar cuáles son sus objetivos, cuánto riesgo está dispuesto a tomar, cuántos ingresos va a necesitar al momento de su retiro, a más de lo que ya va a recibir por el Seguro Social. ¿Necesita dicho ingreso para usted o para mantener a otros? ¿Y por cuánto tiempo puede usted dejar el dinero de la anualidad? Y si la anualidad le permite retirar el dinero. Y yo le aumento ahí. Usted puede comprometerse a 30 años de pagos anuales de esto, porque si se retira en el cuarto año no va a recibir ningún beneficio, solamente ha botado plata. Y obviamente cuál van a ser las tasas de interés, cuánto tiempo está garantizado, lo que les decía, cuál es la tasa mínima de interés. Porque si no me va a decir después de que el mercado ha estado tan malo que no tiene nada con qué responderme. Casos se han dado, estafas han habido. Y revise el contrato con mucho cuidado, ¿no es cierto? Antes de que usted decida comprar una anualidad, debería revisar el contrato, leer los términos, leer las condiciones, saber qué varían. Y cualquier cosa, exigir una explicación. Nuevamente es algo que yo les recomiendo, siempre y cuando ustedes puedan generar ingresos estables o que ustedes saben que no van a fallar en ingresos durante al menos 30 años. Son bonitos productos, no son para todos. Es así. El segundo concepto con el que vamos a terminar esta clase vamos a tratar de checar solo el concepto de amortización. Para la otra clase hacer un par de tablas, dedicar la otra clase a revisar un poco el concepto nuevamente porque ya el tiempo se nos viene encima y ya realizamos un par de tablas de amortización en la otra clase para que queden ustedes con el curso completo. La amortización es un término económico y contable referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes y casi opuestos, la amortización de un activo y la amortización de un pasivo, la amortización de una inversión o de un gasto. En ambos casos se trata de un valor con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula la amortización. Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En la amortización de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Cuando uno tiene una empresa o un negocio, es importante saber, tanto en las inversiones como en las deudas, cuánto tiempo usted va a necesitar para amortizar esos valores. Y eso a usted le da una idea del dinero que debe guardar en el caso de que debe reemplazar un activo, como cuando usted está depreciando, o en cuánto tiempo usted quiere recuperar la inversión. Son términos económicos contables, como decía al inicio. Esto quiere decir que uno no están dentro del estado contable, se los debe poner tanto las amortizaciones como las depreciaciones, pero no implican un egreso de dinero. Usted al final de mes no es que hace un cheque, cóbrese a favor de depreciaciones por tanto, o cóbrese a favor de amortizaciones por tanto. Las depreciaciones y amortizaciones son términos contables que nos ayudan primero a reducir impuestos, obviamente, y segundo, a saber, como les digo, en cuánto tiempo voy a tener
cuánto dinero tengo que guardar y en cuánto tiempo para reponer un activo o en cuánto tiempo va a estar devengada una inversión. La amortización financiera, desde el punto de vista, se entiende como el reembolso gradual de la deuda. La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios pagos pequeños diferidos y en cuanto tiempo sea posible. La parte del capital prestado que se cancela en cada uno de esos pagos es una amortización. Los métodos más frecuentes para repartir el importe en el tiempo y segregar principalmente los intereses son el sistema francés, el alemán y el americano. Me hicieron una pregunta de eso en las 2 clases. Esto lo vamos a ver mejor la última clase, cuando tengamos el ejercicio de la tabla de amortización. Todos son correctos desde el punto de vista contable y están basados en el concepto de interés compuesto. Las condiciones pactadas al momento de acordar el préstamo serán las que determinen cuál de los sistemas se utilizará. Y aquí tenemos un poco de lo que es el sistema francés, el sistema alemán o el sistema estadounidense. Como les digo, esto se va a entender mejor con la tabla, que hoy por tiempo ya mejor no la voy a mostrar. La tengo ya realizada en Excel, un par de tablas de amortización que voy a ir armando con ustedes la próxima clase para que vean cómo es. Pero podemos acabar el día de hoy con los conceptos. El sistema francés consiste en determinar un término amortizativo fijo. Mediante el cálculo apropiado del interés, se segrega el capital. La cuota de capital amortizado es creciente y los intereses, la cuota es decreciente. O sea, usted primero va pagando más capital, menos interés. Esa es la que más utilizamos aquí. Sistema alemán o sistema de cuota de amortización fija. La amortización de capital es fija, por lo tanto los intereses y la cuota total serán decrecientes. Se caracteriza porque el interés se paga de forma anticipada en cada anualidad. Usted aquí empieza pagando intereses, pero las cuotas son más altas. ¿Cuándo yo recomiendo utilizar el sistema alemán? Cuando uno tiene mayor capacidad de pago. ¿Cuándo va el francés, que es el que más utilizamos? Cuando somos comunes mortales. Esa es la típica que se utiliza aquí. El sistema alemán es que si usted tiene buena capacidad de pago al inicio, porque al principio las cuotas van a ser más altas, usted váyase por el sistema alemán. Pida sistema alemán si usted está seguro que en los primeros años de su deuda su poder adquisitivo es mayor. Si usted sabe que su poder adquisitivo es igual, depende de un sueldo, váyase por el sistema francés. Y el sistema estadounidense establece una sola amortización única al final de la vida del préstamo. A lo largo de la vida del préstamo solo se pagan intereses. Al no haber pagos intermedios de capital, los intereses anuales son fijos. A diferencia de la alemán, aquí todo el pago fuerte está al final. Nuevamente, hay que saber que al final voy a necesitar de un poder adquisitivo fuerte para poder pagar algo con una amortización en el sistema estadounidense. Alemán al principio el poder adquisitivo, estadounidense al final el poder adquisitivo. Los comunes mortales que vivimos de un sueldo usamos el sistema francés para casi todo y es el que más se utiliza. De hecho, yo solo he visto que en los préstamos hipotecarios, como nos decía el compañero una clase anterior, a uno le hacen elegir, ¿quiere sistema francés? ¿Quiere sistema alemán? Si uno sabe que al comienzo puede pagar más y que después prefiere o no sabe si después va a poder pagar tanto, pues váyase por alemán. Si no, por el francés es el que nos vamos siempre. El resto de conceptos creo que ya los revisaremos la próxima clase y los veremos más específicamente con las 2 tablas de amortización que les tengo preparada en Excel y que vamos a ir revisando y que vamos a ir completando con ustedes mismos en ese momento en la clase. Estos últimos 5 minutos me parece que vamos a dar paso a preguntas si es que hubieran, en el caso de que hubieran preguntas, o si no, como ya es costumbre, yo estaré conectado hasta las 9 y con los que ya no tengan nada que consultarme, pues muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Licenciado, buenas noches. No sé si ahora sí me escucha.
Sí, sí te escucho. Quiero hacer una pregunta sobre los deberes. Yo hice en la tarea del Te escucho número. con mucha interferencia, realmente no te entiendo. No sé si es tu micrófono, estás hablando muy cerca, no sé. Ahí me escucha, licenciado. Ahí está mejor. Le preguntaba al licenciado de acuerdo al deber de la primera tarea. No sé si yo me dirigí de acuerdo a lo que usted nos explicó el día que tuvimos clases en lo que es, de acuerdo a los ejercicios también que están hechos en la plataforma. De acuerdo a eso me dirigí y hice los deberes. De acuerdo a las fórmulas que están ahí, no sé si están bien o no, o está bien haberme dirigido solo de ahí. Yo recibí unos 2 o 3 mensajes durante el fin de semana en horas bastante tempranas para fin de semana para que les revise los deberes. Eso en primer lugar no lo voy a hacer por ser injusto con los demás compañeros. Si yo reviso un deber o le digo a alguien que está bien o está mal, tendría que a los 141 matriculados en esta clase dar la misma oportunidad. La clase está dada, el material está subido, los deberes háganlos con esa manera y yo los revisaré cuando estén cargados en el sistema, no antes. Profe, buenas noches. Yo le tengo una pregunta. Te escucho. Al momento de despejar, ejemplo, 60 días, ¿no es cierto? Se divide los 60 días para los 360 del año y nos sale, Sí, con 0.16 y varios números más. ¿Cuántos decimales se toman? Porque ahí varía mucho 2 la decimales, respuesta. no te preocupes. Más bien dicho, vamos a suponer que sale 0,167. Le redondeas a 0,17. Sale 0,164, le dejas en 0,16. 2 decimales, nada más. Yo voy a entender Porque, eso, no te preocupes. por ejemplo, ahorita me sale 0.02567 y si tomo solo 0.02 me sale una respuesta y si tomo dos números más me sale otra respuesta. Por Solo eso le 2 pregunto. decimales. Todo voy a revisar con 2 decimales. No te estreses por eso. O sea, sería 0.02. Punto. Ok, ok. Con eso me ayuda mucho. Por Pero varía supuesto. bastante la respuesta, ¿no? Sí, sí. Es que es Ok. por eso esto ahora se hace con sistemas informáticos, ¿no? Los sistemas agarran todos los decimales. Claro, y de ahí cambia la respuesta. Pero para nuestros objetivos pedagógicos es suficiente los 2 decimales. Ok. Gracias, profe. Un gusto. Buenas noches, profe. Dani Anzules de habla. Quisiera, no sé si usted me podría explicar algo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros sacamos un crédito a 3 años, a una a una tasa de interés cualquiera y nosotros lo podemos pagar antes? ¿Tendríamos que pagar el interés de los 3 años o solamente No, podríamos pagar el no, interés? y cualquier persona que te quiera cobrar los intereses, no vale la pena que lo hagas. Por Ya ejemplo, es eso. por ejemplo, por ejemplo, Diners Club. Diners Sí. Club no te permite a veces precancelar y si tú pagas todo lo anterior no te descuenta ningún interés. Tú, para precancelar, la decisión que debes preguntar o lo que es decisivo para tomar la decisión para ti es si te van a disminuir los intereses por el tiempo que estás adelantando el pago. Si la respuesta de la institución es negativa, pues quédate pagando las cuotas, porque no te conviene hacerlo. ¿Ok? Esa era mi pregunta. Y muchas gracias por No, no es la... ninguna molestia. Gracias. Siendo las 9 de la noche, si no hay más consultas, yo les agradezco mucho y nos vemos el día jueves con unos ejercicios de amortización para cerrar este módulo. Muchas gracias.
Profe, antes de que se vaya, buenas noches. Yo tengo una duda. En la tarea 3, en la tarea 2, perdón, hay un ejercicio que nos dice que calculemos el interés, pero es un ejercicio de interés, o sea, no la tasa, sino el interés, pero es Ujú, un ejercicio de interés compuesto. ujú. Entonces, ahí no le entiendo muy bien qué es lo que tendríamos que calcular. Ya, ¿te parece si ya por tiempo me escribes un correo? Yo voy a poner aquí mi correo en el chat Ya, profe. con específicamente el problema y lo que no entiendes, porque me parece a mí que eh, cuando te pide el interés es simplemente despejar una fórmula de interés compuesto. Ahí Sí, pero, mandé, ajá, es que, bueno, ok, ya ya, le ahí reviso en mandé todo y dime cuál es el caso y ejercicio si y no, cuál no ya. entiendes. Entonces ahí con mucho gusto te ayudamos. Ya, profe, muchas gracias. Les agradezco mucho, nos vemos el día jueves. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches.